Muy buenos días a todos y todas. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un momento especial, es un momento en el cual tenemos la oportunidad y el privilegio de poder trazar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que puedas saludar al que está ahí a tu lado, que es primera vez que viene tal vez, a la visita, al amigo, al compañero. Salúdele, dígale buenos días, buen sábado. Dígale, gracias que estás aquí y has pasado el río. Ya van a entender por qué. Dígale, menos mal que no te has mojado y has pasado el río. Muy bien, vamos a tomar el tiempo, estamos a buena hora, podemos durar una hora más o menos trabajando aquí, así que tranquilos. El tema de esta mañana lo he sacado bajo una reflexión, ¿ok? Estábamos en el campamento hace poco y el sábado de noche en la caminata, normalmente nos reunimos todos los jóvenes y ellos se ponen a conversar, cosas de jóvenes. Pero yo venía caminando saliendo de la cabaña, venía caminando a buscar agua y yo lo escuché hablar y conversar acerca de cosas que le preocupaban a ellos, cosas que a ellos estaban viendo cómo era, cómo iba a ser, qué iba a pasar, qué iba a suceder, cómo serían los acontecimientos, dónde estamos parados, dónde estamos ubicados. Y cuando yo lo escuchaba a ellos, me impresionaba mucho que estuviesen relacionándose y conversando de esos temas a su edad. Más o menos tendría yo unos 10 años cuando un juego que se hace normalmente en nuestro país, que es el escondite o el que te pilla, algo así. Me fui a esconder en una habitación y cuando entré a la habitación, normalmente yo buscaba las cosas menos comunes. Las cosas más comunes, meterte debajo de la cama, ponerte arriba o arroparte, buscar el closet. Yo buscaba sitios donde fuese difícil encontrarme. Pero cuando yo entro a la puerta, cierro la puerta del cuarto de la habitación de mi hermana, que es mayor que yo, voy de frente y veo la peinadora de ellas con sus gavetas, con todo un montón de cosas, pero ahí estaba un libro. Cuando me acerco al libro, pude ver su portada. Me llamó la atención de esa portada. Era El Mundo, un ángel, un antiguo reloj. ¿De qué libro es? Conflicto. No es conflicto. No es Daniel. Pues estaba ese libro allí y me encontré con el libro y lo vi frente y sentí que algo quería decirme ese libro. Lo tomé y dejé de jugar lo que estaba jugando, me fui a leer. Evento de los últimos días. Ese es el libro, un libro bastante antiguo, ya la tapa un poco deforme. Me fui a la habitación y empecé a leer ese libro. Allí estaba todo. Allí estaban los pasos que Jesús iba a dar, los pasos que Dios va a dar, cómo se va a desarrollar la historia del mundo, cómo van a suceder los eventos, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con tu vida, con nuestra vida. Todo estaba allí. Y empecé a examinar cada uno de esos pasajes que la escritora de ese libro quiere llevarnos a la mente en esta mañana y encontré algunas cosas en la Biblia. Porque me fui al libro, pero entonces tenía una Biblia negra bastante gruesa, casi igual que esta, pero negra, esa pequeña, la normal, la Reina Valera del 60, y empecé a buscar allí los eventos finales, la Biblia, Apocalipsis, empecé a estudiar, a examinar, y me preguntaba, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento histórico nos encontramos de pie nosotros como adventistas? Y no entendía. Tenía 10 años, estaba pequeño, pero me preocupaba, pero no dormía y no entendía. Así que en la iglesia empezaron a desarrollarse unas clases y en esas clases empezó a predicarse y a hablarse de cada uno de esos detalles. Ya empecé a tener 16, empecé a tener 18, empecé a tener 20, seguía preguntándome, seguía preocupado, seguía leyendo. Sí, el conflicto, primeros escritos, volví a leer otra vez evento,
He leído muchas veces eventos en los últimos días, muchas veces he hecho preguntas a Dios en cuanto a algunas cosas, pero después, en una actividad, me nombraron a predicar a las iglesias. Y los temas que se estaban desarrollando en las iglesias era de Daniel y Apocalipsis. Así que tuve que estudiar nuevamente todos esos eventos. Tuve que ver clases con algunos profesores de la universidad para, en cuanto a desarrollar el tema de Daniel y Apocalipsis, poderlo dominar, pues y después empecé a predicar de Daniel y Apocalipsis. Ya tendría unos 24 años más o menos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 22. 6 de Apocalipsis, capítulo 22. Y vas a encontrar una pregunta que se hacían los jóvenes. Los jóvenes se preguntaban, ¿cuándo será el milenio? ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Cuándo se termina el tiempo de gracia? ¿Qué pasará? Capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. Versículo 12, perdón. Versículo 12. Gracias por la observación. Versículo 12. Miré cuando él abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. ¿Qué fecha es esto? ¿Qué fecha es? ¿Sabe una cosa? Anoche cuando examinaba algunos detalles, yo decía, ¿qué pasará cuando haga esta pregunta? Yo dije, ¿alguien se levantará y dirá 1755? Seguro que sí. Bien, 1 de noviembre de 1755. Hubo un gran terremoto. El sol se puso negro se puso negro como la tela de luto. ¿Qué evento fue este? ¿Cuándo sucedió este? Mayo del 80, 1780. Y después viene otro evento, dice allí. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron. ¿Qué fecha fue esto? Es igual, 13 de noviembre de 1833. Vean ustedes que estas tres fechas están marcando un hito en la historia de la raza humana. Están marcando un fin de eventos que están sucediendo, porque estamos leyendo el sexto sello y nos queda solamente un sello. Si nos paramos aquí, si nos detenemos aquí, puedo decir, igual que dije hace más de 20 años, estamos en este momento, en este punto, porque algo falta que suceda. Si lees el versículo que dice, 14, ¿qué dice? El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Te pregunto, ¿ha sucedido eso? No. No ha sucedido. Quiere decir que el cielo es el mismo, no se ha retirado como un pergamino, no se ha enrollado, no vemos ya la atmósfera fuera de la atmósfera terrestre, no vemos el Orión, no vemos la segunda venida, así que estamos allí. Los jóvenes se preguntaban dónde estamos. Estamos allí de pie. Pero, ¿por qué ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo para encontrarnos acá? Porque estamos hablando de eventos de 1755, estamos hablando de eventos de 1833. Han pasado más de 170 años y nos encontramos esperando que el cielo se retire. Vamos un poquito más adelante. Ven ustedes que a medida que vamos desarrollándonos, los jinetes, las iglesias, los sellos y las trompetas tienen la misma fecha. ¿Ok? Vamos, fácil de aprenderlo. Fácil de aprenderlo. Las iglesias, la misma fecha. Trompetas, la misma fecha. Y los sellos, la misma fecha. ¿Sí? Dentro de ellos están los 4 jinetes que tienen la misma fecha. Completamente la misma fecha. La iglesia de Efesio, ¿qué periodo corresponde? Recuerden que estamos hablando de un término simbólico, no un término literal. Podemos decir que la iglesia de Efesio era la iglesia que estaba en el tiempo de Jesús, cuando Juan estaba allí, se ve en el mapa de la isla Pasmo y todo aquello, lo que estaba sucediendo. De hecho, para los historiadores, la isla de Pasmo es la base de ese candelabro que simbólicamente estaba en el santuario. Es una forma simbólica, porque estaba estructurado de tal manera, cuando vemos un Google o el mapa, podemos
podemos ver que estaba Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Pasmo era la base de ese candelabro. Quiere decir que esa es la fecha literal, pero hay una fecha simbólica. Bien, de 31 al año 100, Efesios. Esmirna, del 100 al año 313. Pérgamo, del año 313 al 532. Y así vamos a llegar en cada una de las fases. Por eso decimos hoy que nosotros somos la iglesia ¿qué? La última iglesia. Somos la iglesia Laodicea. Pero enseñaba en la clase ahorita que no solamente somos laodicenses. A veces entendemos que somos laodicenses, somos tibios, ni soy frío, ni soy caliente. Pero eso no es así. Eso no es así. Porque muchos de los que están aquí sentados pertenecen a la iglesia de Efesios, o de Esmirna, o de Pérgamo, porque cada uno tiene una lucha diferente. Cada uno tiene una situación diferente en su vida espiritual personal. Y eso lo hace luchar de acuerdo a cada periodo de la iglesia. No solamente somos laodicenses. Ojalá hubiese mucho de Filadelfia, pero no es así. Pero entonces, en el capítulo 9, en el versículo 12, vemos a algo que está pasando. Recuerden, lo mismo la iglesia, lo mismo los sellos, lo mismo las trompetas. Si estamos en el sexto sello, a punto de que se abra el cielo, pero hay un intervalo de tiempo, ese intervalo de tiempo tenemos que ver qué va a suceder. ¿Qué nos está diciendo el Señor que va a pasar? Porque está dejando un espacio de tiempo para que algo suceda. 9:12. Dice allí el ángel, el primer ay ya pasó, pero viene aún 2 ayes más. ¿Qué trompeta fue esa? La quinta. ¿Ok? Vean ustedes. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Perdón. Tenemos 7 trompetas. ¿Ok? 7 sellos, 7 iglesias. Resulta que cada una de ellas también se trabaja de una forma simbólica, no es literal. La primera trompeta da unas características de la caída de qué pueblo, de qué iglesia, de qué ciudad, del pueblo de Dios, de Jerusalén, que empezó ¿cuándo? En el año 70. ¿Cuándo termina? En el año 84. Quiere decir que la primera trompeta es para ellos. La segunda, ¿para quién? Para que a los que le hicieron daño al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, que destruyeron la ciudad. ¿Quiénes fueron? Los romanos. O sea, si vemos allí, entonces empezamos en Jerusalén, empezamos a Roma y empezamos la tercera trompeta. ¿Qué dice? ¿Qué característica tendrá si la estudiamos? ¿Quién entra a la iglesia? Constantino. Constantino entra a la iglesia, Constantino trae una forma de litúrgica religiosa diferente y pervierte la iglesia. Pero viene la cuarta. ¿Qué fecha es la cuarta? La cuarta empieza desde, ¿qué año? No sé si voy muy rápido. Desde el 457 hasta 1844, porque la cuarta trompeta enfoca a los 1260 días o años, o los 3 años y medio, o los 42 meses, o tiempos y mitad de tiempo. ¿Ok? Pero aquí está diciendo el ángel, el primer ay ya pasó. ¿Y quedan cuántos? 2 más. Si son 7 trompetas y me está diciendo que uno ha pasado y quedan 2, es muy sencillo decir que estábamos ¿dónde? En la quinta, porque queda el toque de la sexta y queda el toque de la séptima. Pero estamos en la sexta porque ya se tocó la quinta y porque en este momento nos encontramos nosotros en este lugar. Usted dirá, ¿por qué? ¿Hay tiempo de gracia? ¿Hay tiempo de gracia? Sí, el tiempo de gracia no se ha acabado, ¿cierto? No se ha terminado. No estamos en la séptima, estamos en la sexta. ¿Ok? ¿Ha habido persecución? ¿Hay muerte? Nada de eso hay. Estamos en la sexta. Vamos a leer. El primer ay ya pasó. Quiere decir que el primer ay será el quinto, el segundo será el sexto y el tercero será el séptimo. El sexto ángel tocó la trompeta y hubo una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Qué altar es este? Escuché una voz, escuché una voz, escuché una voz, escuché una voz. Santo,
santísimo, el ángel dice, escuché una voz de los 4 cuernos del altar. ¿Qué altar era? Porque muchas veces cuando leemos esto y muchos comentadores que hablan referente a esto, dicen que el altar es el que estaba en el patio, dicen que el altar era el de cobre, dicen que el altar tenía 4 cuernos, dicen que el altar tenía 5 codos por 5 codos por 3 codos, cuando la Biblia nos está diciendo que no es este. Que no es ese altar que está en el patio, no es el primero que entras después de dejar un límite para entrar en el perímetro del lugar santo, para estar allí en el patio exterior, para formar parte del sacrificio. No es ese. Nos está diciendo de un altar que es de oro, que tiene 4 cuernos, pero que tiene una medida diferente. Tiene 2 codos por 2 codos por 3 codos. Es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque allí es donde se hace un servicio, donde se hace un trabajo. Y si está dividido entre el Santo y el Santísimo, quiere decir que hay alguien que está en el Santísimo. Me gusta mucho eso. Que está ministrando aquí. Aunque el ángel está viendo ese mueble que está aquí delante de la presencia de Dios, donde se está colocando incienso. ¿Y qué significa el incienso? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los fieles, las oraciones del pueblo de Dios, está llegando allí el incienso, pero hay alguien que está intercediendo por cada oración que se está presentando delante de quién? Delante de Dios Padre. Bien, ahora, ¿qué significan los 4 cuernos del altar? Trae una representación simbólica también, igual que el de afuera, pero el de afuera tenía un servicio continuo. Que era continuo, era un servicio mañana y tarde continuamente. Por eso cuando vamos a Daniel y dice que quitaría el continuo, quitaría ese sacrificio constante de ir cada mañana y cada tarde a ese lugar. Pero este que está aquí se manchaba de sangre. Este que está aquí se tocaba también con el dedo del sacrificio que se había realizado, pero era un sacrificio diferente, no era el de mañana y tarde, no era el continuo. ¿Era cuál? El de una vez al año. Una vez al año. Era ese sacrificio, era ese momento en el que el pueblo estaba pensando, meditando y encontrándose con Dios para que el sacerdote pasase a este lugar y administrar allí. Se podía romper esos cuernos. ¿Qué representa un cuerno? Representa la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, tanto que presenta las oraciones e intercede Jesús por ellas. Por eso extiende su gracia y su misericordia. ¿Se podía romper? Sí, se podía romper. Si se rompía, la misericordia de Dios no acciona ciertos eventos y ciertas cosas que iban a pasar. Sigo leyendo. Y fueron desatados, bueno, ok, sí, sigo leyendo. Lo cual decía al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Sí? ¿Qué dice al ángel? Al 6º, desata 4 ángeles que están atados para un momento, ¿ok? Para un momento. ¿Y qué dice de más? Y están atados junto al gran río. ¿Qué río es este? ¿Cuántos ríos habían cuando Dios creó la tierra? 4 ríos. Atentos con eso. 4. Número 4. ¿Qué es el número 4? Es un número global, universal, único, completo. ¿Ok? Es toda la tierra. 4. ¿Sí? ¿No hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos? ¿Dónde están? En el este, en el oeste, en el norte, deteniendo, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está 4 ángeles. 4. El Éufrates. Cuando leemos el Éufrates me recuerdo mucho de todos esos detalles. ¿Quién vivía detrás del Éufrates? Por eso le decía en la mañana, hace ratico, ¿no? Denle la bienvenida, dígale gracias porque pasaste el río. ¿Quién vivían detrás del río? Dice el texto bíblico
si no me equivoco, en Génesis capítulo 15, que lo busquen en casa, quien vivía detrás del Éufrates era ¿quién? ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Taré. ¿Dónde vivía Taré? Detrás del río. ¿Dónde vivía Abraham? Detrás del río. ¿Dónde vivía la familia de Abraham? Detrás del río. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Ven, porque ahí te vas a pervertir. Necesito que pases el río y que vengas para acá. Dios coloca un límite al pueblo de Israel. Dios le dice, desde el gran río hasta el Nilo será tu territorio. ¿Pero qué? Tienes que pasar el río, tienes que venir acá para que este sea tu territorio. De igual manera, Dios te está diciendo, has dejado el mundo, has pasado el río, has venido aquí, porque si estás allá, va a ser cosas difíciles. Vean ustedes que Dios está preparando un pueblo de una manera especial. Dios está diciendo, salgan del río, vengan acá para reunirse en una sola congregación, un solo pueblo y en una sola unidad para adorar a aquel que hará cosas grandes. ¿Ok? Está diciendo, vengan, vengan, está constantemente llamando, llamando. Y hoy día, quiero decirle, el Espíritu Santo se está moviendo por todo el mundo que está trayendo gente que está pasando el río. Gente de cualquier denominación religiosa, gente con cualquier cultura, de cualquier forma, están pasando y están viniendo. Pero muchos de los que están, muchos de los que estamos, muchos de los que militamos y trabajamos, a algunos nos gustaría pasar el río. ¿O no fue así? No es así cuando dijeron, era mejor quedarnos en Egipto porque ya teníamos comida, aunque teníamos que trabajar, podíamos estar tranquilos, teníamos agua, aquí no tenemos ciertas cosas, a veces nos pasa. Sigue diciendo, dice que desata 4 ángeles, ¿verdad? Cuando algunos comentaristas hablan de estos ángeles, dicen que estos ángeles son buenos, ¿ok? Lo único que el poder de Dios se ha disminuido y Dios está esperando algo de su pueblo. Pero quiero decirle que son ángeles, no son buenos. No son buenos porque Dios ha enviado 4 para detener. Aquí están desatándose 4 para hacer daño. Porque Dios está pidiendo que pasen el río, pero Satanás está diciendo que está uniendo también un pueblo, está uniendo también su ciudad, está uniendo también una congregación grande. Y por eso manda 4 ángeles. ¿Ustedes han leído los 4 ángeles que Dios ha mandado en Apocalipsis 14? El mensaje del primer ángel, ¿cierto? Del segundo ángel, ¿verdad? Del tercer ángel, ¿cierto? Apocalipsis 14. Y vi volar por el cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, fue dado predicar a todas las naciones, tribu, adorar a Dios, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, toda la fuente de las aguas. Y ahí lo sigue diciendo, el primer ángel, el segundo ángel ha caído Babilonia, el tercer ángel. Pero ¿será que hay un cuarto ángel? Porque ahora Satanás imita. ¿Y qué dice Satanás? Envía a 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen y engañan al mundo entero, los reúne a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hay una unidad. Satanás está viendo lo que hace Dios y él hace igual. Él mira y él hace igual. Pero déjeme decirle que en este caso Dios está dejando que él actúe primero para después él terminar. Me gusta mucho cómo trabaja Dios. Dios está dejando que él abre, que él obre, que él accione, que él busque, que él una, que él saque. Pero como Dios sabe que el mensaje que deberíamos de estar dando, el primero, el segundo y el tercero, lo hablábamos la semana pasada, se ha estado dando de forma distorsionada, no es en ese orden que se debería de estar dando, pues Dios manda un cuarto. ¿Sabe por qué manda un cuarto? Voy a decirlo de esta manera, para que me puedan entender. Es como cuando tú tienes necesidad de azúcar y comes azúcar. ¿Qué pasa en tu organismo? Se dispara la glicemia. ¿Qué pasa en tu organismo? Se activa, ¿verdad? Empieza a tener energía. ¿Ok? Dios sabe que el primero, segundo, tercer ángel no está cumpliendo porque nosotros no lo estamos haciendo. Dios nos manda una energía. Dios nos manda fuerza. Dios nos manda el cuarto ángel para terminar el trabajo. Lo vemos en Apocalipsis. Dice que la tierra fue alumbrada ¿por quién?
por el cuarto ángel. La tierra es alumbrada, la tierra es iluminada. ¿Por qué? Porque se necesita reunir todos los que están con Dios. Sigo leyendo. Bien, los cuatro ángeles. Ahora, aquí hay una parte interesante. No sé si alguno ha sacado esta cuenta. Para la hora, día, mes y año, a fin de hacer daño a la tercera parte de los hombres. Ven ustedes que primero tiene un límite. Puede hacer daño, sí, a la tercera parte de los hombres, no a la humanidad completa. Va a hacer daño, sí, la tercera parte. Yo tengo una matemática de la agenda que se utiliza hoy día, 2030, tendrá una consecuencia en la raza humana. Eso lo digo yo y es así. Hemos visto cómo de la Agenda 2030 ha empezado a morir gente constantemente. ¿Significa que Cristo viene? Sí. Pero escúcheme una cosa. Todavía hay que esperar un poco más de tiempo, porque todavía no vemos a los hermanos muriendo a cada semana. Porque Dios sabe que muchos no podemos soportar lo que vendrá y nos mandará ¿a dónde? Al descanso. Entonces, ¿está pasando eso? No. ¿Pero qué dice? Año, mes, día y hora. ¿Alguien ha sacado esa cuenta? ¿Alguien ha dicho, si es un año, son 360 días. Si son día por año, son 360 años. Si es un mes, son 30 días más. Son 390 días o años. Más un año, son 300 y tantos. Y ahí completamos con un día que significa ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es un día? ¿Ah? Aparentemente un día 24 horas, pero no es así. ¿Ok? Proféticamente no es así. ¿Han leído el texto que dice hubo un silencio en el cielo como de casi media hora? ¿Han leído ese texto? Vamos a trabajarlo en estos 5 minutos que nos quedan. Vamos a trabajarlo día, año. ¿Ok? Un día, un año. Si un año son 12 meses, un día son 24 horas. Un año, 12 meses, día 24 horas. Quiere decir que 12 horas son ¿cuántos meses? 6 meses, ¿cierto? Quiere decir que 3 meses son ¿cuántas horas? 6 horas, ¿cierto? 6 horas, 3 meses. ¿Ok? Si no me equivoco. Entonces, cada hora sería, no, 2 horas, 3 meses. Cada hora, no, 15 días. Una hora profética son 15 días. ¿Sí o no? Es correcto. Por eso cuando el texto dice que hubo un silencio en el cielo como de casi media hora, ¿es cuánto tiempo? 7 días, una semana. De hecho, recuerden, aproximadamente una semana. Pero ¿qué sucederá en una semana? ¿Ah? Dice que hubo un silencio en el cielo como de casi media hora. Hubo un silencio en el cielo como de casi 7 días. Si hay silencio en tu casa, quiere decir que no hay nadie. Quiere decir que en el cielo no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie en el cielo? Porque hay un traslado del cielo a la tierra. ¿Cuánto tiempo dura? 7 días, media hora profética. El cielo va a estar vacío. Pero bueno, dejemos eso hasta allí. Vamos aquí. Día, mes, año. ¿Alguien ha sacado esa cuenta? Ya la ha sacado. Ven ustedes que algunos analistas llevan esos 390 y un día más 15 días aproximadamente. Dice que es un periodo de los ortodoxos cuando hacen algunas cosas. Pero quiero decirle que el texto en el griego no dice eso. No dice día más mes más día más año más mes más hora. No. El texto dice en el año, mes, día, hora. Y si nos está hablando el sexto sello de que algo está sucediendo, de que el Dios está preparando a su pueblo y de que está pasando algo entre el lugar santo y el lugar santísimo, quiere decir, ¿qué fecha es esta?
el 22 de octubre de 1844, cuando se empieza a hacer un trabajo que sumo sacerdotal, en la parte cual escuché una voz, ¿dónde? En el Santísimo. Ok, en el Santísimo. Bien, ya lo entendimos, ¿ok? Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes, bueno, vamos a leer 16, y fueron desatados los cuatro, bueno, ya esto lo habíamos creo que hablado, la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo oí su número, es un número grande, ¿eh? Es un número grande, 200 millones de los malos, no de los buenos. Si yo pasase la hoja un poquito más adelante, voy a referirme al 14, de 200 millones a 144.000 es un número grande, ¿o no? Estamos hablando de 200 millones, estamos hablando de 144.000. Pero vean lo que pasa, no se asusten, esperen. 200 millones es un número simbólico. De hecho, en el original tendrá que decir millones de millones. Entonces hay que hacer una multiplicación, 100%, miles de miles, pero eso era en la antigüedad, ya nos los tiene aquí trabajado 200 millones. Quiere decir que a medida que nos acerquemos al fin, el enemigo sabrá lo que debe de hacer, pero entonces habrá una unidad, ¿ok? 3 espíritus inmundos a manera de rana que salen y engañan al mundo entero. Quiero decirle que la rana en la antigüedad era la inmortalidad. ¿Ok? Para ello la rana era ser inmortal. Quiere decir que lo que se estará trabajando, lo que estará pasando el río, las doctrinas que se estarán trayendo son doctrinas acerca de qué? De la inmortalidad del alma. Que usted dice, ¿cómo? Sí. A veces me ponía a ver las comiquitas o los dibujos cuando mi hijo estaba más pequeño. Me ponía con él y empezaba a decirle lo que él veía. Yo estaba pendiente de lo que él estaba viendo. ¿Y qué le decía yo siempre a él? No mires lo que ese creador quiere que tú mires. Quiere que tú mires lo que se mueve, lo que está allí. No, mira el enfoque de la pantalla completa. Mira todos los lados de la pantalla. No te dejes llevar por ello. Y de repente, pues ese amiguito hacía algo, un coche lo golpeaba, el alma se levantaba, venía aquí, el amiguito lo golpeaba, volvía el alma y volvía la persona. Y decía, pero es que eso no es así, Francesco. Y eso está pasando. Y eso va a pasar. Y sucederá aún con quienes, con los escogidos, con los elegidos, con los que estamos atentos sabiendo la profecía. De hecho, se le permitirá aún descender fuego del cielo. Lo que no se le permitió, ¿a dónde? En Reyes, ¿con quién? Con Elías y con los profetas paganos y con las doctrinas que tenían, lo que no se le permitió, ahora sí se le va a permitir. Muy bien. Aquí hay una característica en el 17, así que en la visión eran caballos, sus jinetes que tenían corazas, fuego de fuego, de zafiro, de azufre, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y su boca sale fuego, humo y azufre. Esto es fácil de entender. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿A través de qué? A través de la mentira, del engaño, ¿ok? Quiere decir que una serpiente con una cabeza en la cola, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Es el engaño, la mentira, como trabaja él, como trabaja Satanás, haciendo engaño y mentira constantemente. No trabaja así, es engaño, es mentira. Dice, ¿qué le dijo a Eva? No moriréis. Más nada, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y lo mal. Pero estas 3 plagas, la muerte de la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salen de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, ¿qué cosa? Ven ustedes que hay una similitud entre serpiente y dragón. Es lo mismo. Tenía cabezas y con ella dañan. Los demás hombres a los que no fueron muertos con estas plagas, vean lo que dice el texto, ni aún así se arrepintieron de sus cosas. A veces pensamos que este texto o esta historia donde nos encontramos parados hoy, donde hemos tenido un tiempo de paz,
en el cual podemos ir con la Biblia donde sea, podemos predicar, podemos hablar, podemos andar vestido. Alguien decía por allí, podemos tener la pegatina pegada en el coche. Va a ser así siempre. Pero hay una preparación. Se está preparando. Y eso que se está preparando vendrá. Sabemos que vendrá. Pero hay una cosa que quiero dejar en esta mañana. No te preocupes. Yo lo he visto y lo he dicho de esta manera. Si eso no sucede, Cristo no viene. Y yo quiero que venga Cristo, que nos lleve a morar con Él, que nos lleve a ese reino, a esas mansiones celestiales que ha preparado. Él sabe cuáles son sus hijos. Él sabe que tendremos el sello. Él sabe que Él no nos podrá hacer daño. Él sabe que aunque muchos intentarán perseguirnos y buscarnos, Él nos dará la victoria en Cristo Jesús, que no pasará nada. Si es de ir a la muerte, vamos gozoso. Si es de pasar dificultades, vamos gozoso. ¿O no es así? Debemos de tener gozo porque el acontecimiento pasa. De hecho, la sierva en primeros escritos dice, qué poco, qué poco, qué poco nos ha valido. Qué poco nos ha costado. Todo lo que ella está mirando, todo lo que ella está viendo, todos los mundos, todos los reinos, a donde ella fue, con los ángeles que fueron, vieron aún cómo iba a trabajar y nos lo dejó escrito. ¿Qué tendríamos que estar nosotros? Gozoso, porque va a suceder, porque va a pasar, porque Dios no pondrá mayor prueba que no podáis soportar, sino conjuntamente con la dificultad pondrá la salida a la prueba, así tenga que ser a través de qué? Del descanso. Apaga el switch. A veces es fácil decirlo, ¿eh? Yo lo he imaginado. Si mi hijo no puede, si mi hijo no va a soportar, si mi hijo no va a soportar esa presión, ¿qué va a hacer, Señor? Apagará el switch. ¿Y qué pasará? O sea, a veces lo vemos, sí, sí o no. Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Recuerdo mucho el conflicto de los siglos en la página 560, de ahí en adelante encontramos muchas cosas de esta. Una mujer, una pareja que no tenían hijos, fue él a la muerte en la hoguera y ella fue retenida durante 3 días, pero a la semana se le dio el decreto de muerte y ella fue a la hoguera y dijo, ¿cómo yo me voy a negar a ir donde hace poco estuvo mi esposo y donde dignamente debo de morir por él? Hermano, Dios les bendiga. Dios les guarde. Que tu nombre se mantenga en el libro de la vida, porque el tiempo es corto, no sea que venga otro a última hora y tome tu corona y te quite lo que es vuestro, que Jesús te lo dio, que Jesús pagó el precio con su sangre, que colocó su sangre en los cuernos del altar, que roció ese velo para dejar la marca y la evidencia que Dios está allí, que está leyendo tu historial, tu oración y que está buscando la forma cómo solucionar tus problemas aún en los tiempos difíciles. Que el Señor te bendiga.